Buenas tardes, mi nombre es Iris Esmeralda García Vázquez. Voy a presentarles este trabajo acerca del tema de la muerte y proceso psicodélico. Vamos a empezar con este tema que es el presente trabajo. Se aborda el tema de la muerte y el proceso psicodélico, cómo la muerte ha sido considerada, ya que es un tema muy relevante en todas las culturas, repercutiendo no solo de forma individual, sino también de forma grupal, a nivel social, influyendo en la conciencia de cada ser humano. Revisando estos temas en el presente escrito, asimismo se revisará el efecto del proceso psicodélico en un enfermo terminal. Para proceder con el tema, vamos a empezar con lo que es la conciencia. La conciencia de la muerte introduce entre el animal y el hombre una ruptura más profunda que la capacidad del segundo para fabricar utensilios, hablar y pensar. Esto de acuerdo a Merske, 2013, página 51. La muerte lleva al hombre a la reflexión, a cuestionarse su finitud como un tránsito por el mundo, ya que muerte no solo es vaciedad o ausencia de lo real, es un tipo de ausencia que posee un alto significado para la existencia humana. Milbel 2003, página 52. La muerte lleva al hombre ontológicamente a comprender su ausencia y lo temporal de la vida, permitiendo con ello valorar el sentido del tiempo. La psiquis registra el tiempo de manera lineal del pasado al presente y de ahí al futuro. En esa idea están implicadas las nociones de reversibilidad, duración y periodicidad. Cerejillo, 1998, página 89. Siendo relevante cómo el ser humano se construye a sí mismo, siendo el lenguaje lo que permite dejar un legado en la otredad. En cualquier época que consideremos, los seres humanos han buscado la forma de trascender su destino físico, una forma de garantizar su supervivencia infinita, y la cultura les ha proporcionado los símbolos e ideologías de inmortalidad necesarios para ello. Wilber, 2011, página 129. Tan pronto como el hombre se identifica exclusivamente con su organismo, se crea el problema de su ser frente a su nulidad, el problema de la vida frente a la muerte. Walsh, 2008, página 114. De acuerdo con Mischel, la conclusión del ciclo de la vida, de la existencia como ser humano, es un fenómeno contradictorio e enigmático para el hombre, ya que al experimentar la muerte de otra persona lleva al hombre a cuestionarse sobre su propia vida, de la pérdida de la individualidad como ser humano, volviéndose relevante su quehacer cotidiano no solo en los actos para sí mismo, sino para la otredad, es decir, a otorgar un sentido a su vida, un reconocimiento a la vida, a su propia vida, para que quede viva su existencia en la otredad o incluso en futuras generaciones. La muerte es relevante en las religiones, impactando en la manera de ver la finitud del hombre, impactando profundamente en las culturas. Vamos a proceder a pasar cómo ve la muerte en las diferentes culturas. En el hinduismo, la muerte es el tránsito para volver a renacer, donde Ascarate 2007 menciona que el concepto de reencarnar o renacer en el hinduismo, este concepto también integra lo que la persona lleva de una vida a otra, una continuidad de sus acciones, a lo cual llama karma o el dharma, como justicias compensadoras de las acciones en otras vidas. Unidos estos conceptos en el samsara o ciclo de reencarnaciones de que hay que liberarse. Ascarate 2007, página 242.
en búsqueda de una liberación absoluta. El misterio de la muerte y de la nueva vida se interpreta en la llave del tiempo, en la clave del tiempo. La percepción hindú del tiempo no es lineal como la occidental, sino cíclica, de modo que ni la creación ni la destrucción son un acontecimiento único. Ascarate 2007, página 262. La muerte. Ahora vamos a pasar con el budismo. La muerte para el budismo, de acuerdo con Ascarate 2007, todo es transitorio. Nada es permanente, dándose una dualidad entre el yo y lo que se refiere a éste, cayendo el hombre en una ilusión, creyendo como en el hinduismo en el karma, y donde cuando una persona muere, la energía de su anhelo por la vida y el ímpetu de su karma pasado causan que la corriente de la conciencia fluya y encuentre una nueva situación de vida, una continuidad. Ascarate 2007, página 289. La muerte es sólo la fugacidad del cuerpo para volver a renacer y seguir con el ciclo de vida, siendo importante la meditación sobre la muerte y la meditación sobre la naturaleza de la transitoriedad del cuerpo. Ascarate 2007, página 291. Ya que para llegar a lo que llaman nirvana, entre comillas paraíso, es necesario el logro de la extinción de los deseos y del karma, de modo tal que no hay causada para un nuevo renacer, y culmina la cadena de transmigraciones. Nirvana es el júbilo absoluto en el que se extingue todo afán por los procesos sensuales y toda futura reencarnación. Ascarate 2007, página 293. La muerte en China, en el taoísmo, es visto como una disolución, es decir, la disolución de la masa común de donde procede y elemento contrario y complementario de la vida, al estilo de los contrarios del yin-yang. Ascarate 2007, página 335. Hablando de esa unión de las energías opuestas, las cuales el hombre es a una unión de estas, siendo esto todo el proceso cósmico en el universo, de acuerdo con Ascarate 2007. La muerte para el judaísmo solo existe un Dios, es monoteísta. A diferencia de otras, el hombre es una unidad que solo se disocia al morir. El hombre es alma y vida. Ascarate 2007, página 381. De acuerdo con Ascarate 2007, la muerte en el judaísmo es algo natural, un proceso que recorre el hombre. Es una erupción de la vida. El hombre es hijo de Dios, siendo relevante para ello en lo que dice el Antiguo Testamento, en afirmar claramente la resurrección corporal de los justos, acompañando la muerte definitiva de los impios, entendido como don de Dios para los justos. Ascarate 2007, página 389. Para el cristianismo, la muerte tiene un sentido más allá de la disolución del cuerpo, sino también de la resurrección de los muertos, o exaltación de los muertos, de acuerdo con Ascarate 2007, donde la resurrección de Jesús es el fundamento último de la resurrección del hombre y el triunfo definitivo sobre la muerte, cuya dimensión universal es consecuencia de la condición pecadora de todo ser humano. Ascarate 2007, página 421. Donde el hombre es un pecador y dependiendo de su existencia en la vida,
Este podrá ser redimido triunfando sobre la muerte, de acuerdo a la disposición de su Redentor. La muerte, para el Islam, sigue el modelo judeocristiano. La muerte es concebida como consecuencia del pecado adémico original, aunque no aparece directamente como castigo y lleva consigo acompañada la promesa de la resurrección. La resurrección se producirá el día del juicio. Hasta entonces hay un periodo intermedio entre el momento de la muerte y la resurrección. Azcárate 2007, página 454. Esto es conforme las distintas formas en que ven la muerte, las distintas religiones, cómo es expresada. Podemos decir que el cristianismo la muerte ve como esa desilusión del cuerpo, terminando con el pecado original, pero una cosa muy relevante es la exaltación de los muertos. Cuando venga en la segunda venida que mencionan en la Biblia es cuando serán reunidos los muertos y exaltados, es decir, que pasarán a una vida llena de plenitud, venciendo, mejor dicho, a la muerte. El Islam cree también en el día del juicio. El judaísmo solamente cree en un solo Dios, pero podemos observar en todas las distintas religiones es esa búsqueda de encuentro con la trascendencia de la muerte corporal. Como el budismo y el hinduismo, ellas tratan y buscan tratan y buscan y reencuentran en la vida el ciclo mismo de la existencia hasta liberarse de toda falacia, de toda ilusión para llegar a estar en plenitud con lo absoluto. A diferencia de las culturas de las religiones occidentales como el cristianismo, en el cual es la exaltación de los muertos con la llegada de su Redentor. Pasando al tema de la muerte, como mencionamos al principio en la introducción, con un paciente terminal, podemos decir que la muerte para un enfermo en un estado terminal lo lleva a cuestionarse sobre qué hizo en su vida, a confrontarse a sí mismo, el uso de psicodélicos en un estado terminal ha permitido ingresar a profundos estados de la conciencia, lo que le llaman enoco. Así es llamado en la psicología, estados no ordinarios de conciencia para la psicología, los cuales son estados en los que reducen las defensas del yo, posibilitándose la emergencia de material inconsciente a la conciencia. Por esto se podría considerar como auténticas expresiones de la psiquis que revela su funcionamiento en dimensiones que de una forma ordinaria no están disponibles. Álvarez sin fecha, página 3. Llevando al paciente terminal a experimentar estados cumbres, por llamarlo así, que pueden contribuir en su expansión de conciencia, que de acuerdo con Álvarez sin fecha puede otorgar al paciente un mejor tránsito a su muerte, ya que surgen sentimientos de unidad, de trascendencia del tiempo y de espacio, de sacralidad, comprensión del cuerpo temporal, permitiendo llevar al paciente a comportamientos y actitudes positivas de lo que está viviendo, objetivizando la experiencia de la enfermedad terminal, dándole un sentido de trascendencia. El uso de psicodélicos en una terapia para un enfermo terminal contribuye a poder llevar con mayor claridad la vivencia y la experiencia que está atendiendo desde una trascendencia corporal. Entendiendo esto en que no solamente es una materia, es corpóreo, llevas un cuerpo, sino que más allá de eso hay un estado en el cual él puede sentirse pleno,
en el cual puede él sentirse esa unión de ser un todo, en el cual él puede trascender y llegar a ese espacio de sacralidad de acuerdo a su religión, permitiendo que su existencia no se quede solamente en la parte temporal y fugaz de la vida, sino en esa capacidad de comprender en que puede llegar a una plenitud de encuentro con el todo, o en este caso, digo, todo depende de sus creencias, a esa unión infinita con el Eterno. Para concluir, podemos decir que en el presente trabajo se buscó acercarse a cómo interpretar la muerte desde las distintas religiones y cómo una terapia psicodélica puede ayudar al paciente a terminar en el tránsito a su muerte, ampliando el concepto de la palabra muerte, que más allá de la finitud corporal es una secuencia de la vida misma, llevando al hombre a realizar grandes cuestionamientos, permitiendo con ello a evolucionar, ampliando la visión de la vida, de su legado, de su misión de vida en la fugacidad de ésta, extendiéndose su entorno y al tanto con la otredad para que siga viviendo más allá de los límites de su existencia temporal. Al tener conocimiento y al tener una comprensión y entendimiento del impacto de la muerte, nos permite como seres humanos a tener esa expansión en nuestra conciencia, a evolucionarnos a nosotros mismos como seres humanos, porque nuestro impacto no es a nivel nada más en sí mismo, sino también al nivel de la otredad, de las personas que están al lado de nosotros, también como sociedad, como grupo, como cultura, siendo relevante para esto como individuo, tener un impacto no nada más a un nivel legado, sino un impacto a nivel de físico, a nivel emocional, a nivel psicológico, en todos los encuentros para poder llegar a esos estados de trascendencia. Agradezco mucho su atención por darme la oportunidad de presentar este trabajo y presento las referencias. Las referencias tenemos al Casgartes 2007, Cerijillo 1998, Álvarez sin fecha, Malsech 2013, Walsh 2008 y Wilber 2011. Gracias, saludos.